Gloria a Dios. Qué alegría es para mí estar todos los fines de semana, sábado y domingo, con ustedes en este programa a través de la Biblia. Estamos aquí siempre a las 3:30 el sábado y el domingo a las 2:30. Así que para mí es más que un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. No se olvide, Jesucristo pronto viene. Estamos viviendo en los últimos momentos. Esto va para peor bíblicamente, así que es de buscar a Dios. Busque una iglesia evangélica, una iglesia donde realmente se busque a Dios, donde se hable de la palabra del Señor y que el Señor pronto viene, donde se hagan vigilias, donde se ayune todavía, donde se hagan cultos, no solamente el domingo, sino que hayan cultos ahí donde se esté buscando al Señor. Esa es mi invitación que yo le hago. Y bien, como usted ve en pantalla, ¿verdad? Durante el programa, ahí están los horarios, está la dirección de la iglesia, y va a ser bienvenido a gozarse con nosotros en cada culto. Bendito el Señor. Estamos aquí en el canal, ¿verdad? Nación TV, que es de gran bendición para millones de personas, y estamos también en el YouTube. Puede suscribirse en el YouTube, búsquenos con el canal es Pastor Manuel Siria, y ahí va a ver usted, y puede suscribirse, y eso será de bendición para nosotros. Así que lo invitamos a que pueda usted también disfrutar de lo que el Señor nos da para poder compartir con los hermanos, con los amigos. Y así que ayúdenos a suscribirse y será de mucha bendición. Y gócese con esta enseñanza que el Señor nos ha concedido. Así es que estamos ahí siempre sábado y domingo, y en el YouTube. Gócese, edifíquese, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Vamos ahora a entrar a lo que es el consejo de la palabra del Señor aquí en Apocalipsis. Vamos a continuar estudiando aquí lo que es las cartas a las 7 iglesias, y ahora nos toca hablar de la carta que el Señor le envió a Tiatira. Aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 en adelante, encontramos una importantísima carta. Como hemos mencionado, esta situación de estas 7 iglesias seleccionadas por el Señor en Apocalipsis capítulo 2 y capítulos 3, que era en Asia Menor, había más iglesias, pero el Señor seleccionó 7 exactamente, representando la situación que se iba a estar dando en los últimos días con el pueblo de Dios, con la iglesia del Señor a nivel mundial. Estas 7 iglesias estaban en diferentes situaciones, y quiero que misteriosamente usted se fije que el Señor, a cada iglesia, nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta con una identidad diferente, el Señor Jesús. A la iglesia de Tiatira, que entramos aquí en el capítulo 2, verso 18, el Señor se manifiesta a esa iglesia en el principio de la carta como el que tiene los ojos como llama, como llama de fuego, y como el bronce bruñido a sus pies. Todo esto implica juicio, pero también implica que se necesitaba tener una buena visión para ver algo que estaba sucediendo en esta iglesia, en la iglesia de Tiatira. Note usted que el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Tenían cosas muy buenas esta iglesia, pero había algo, un cáncer que estaba carcomiendo, que iba a destruir, y en una forma un poco costoso para mirar, poco invisible, que iba a destruir esta iglesia. Y esto sucede hoy en día también. Entonces, aunque esta iglesia tiene cosas buenísimas, si usted mira, el Señor felicita, elogia a esta iglesia de Tiatira con cosas muy buenas que tenía. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Yo conozco tu amor. Oiga esto, tenía mucho amor esta iglesia, tenía amor. Conozco tu fe, conozco tu paciencia.
frutos del Espíritu Santo, 3 mencionados para esta iglesia de Tiatira. Grandes frutos del Espíritu Santo que había en esta iglesia. Y imagínese usted, tenía cosas, olvídese, algo grande. Tenía amor, tenía fe, tenía paciencia. Esta iglesia trabajaba con paciencia. En un amor, que es lo más grande, ¿verdad? Que es de lo que más habla Juan, el discípulo del amor, en Primera de Juan. Los 5 capítulos habla del amor y condena a la gente que no tiene amor. Entonces, esto lo tenía esta iglesia. Amor fraternal, amor de Dios. Tenía esa fe, tenía esa paciencia. Entonces, y no solo eso, hermanos, sino que esta iglesia tenía algo más todavía. Y yo sé, le dijo el Señor, que tus obras postreras son mejor que las primeras. O sea, ellos habían avanzado y estaban avanzando. Estaban avanzando tremendamente esta iglesia. Entonces es algo grande que el Señor los elogia. Hasta ahí esto va requete bien. No cualquier iglesia tiene todos estos atributos, pero o sea, si nosotros vemos detenidamente, esta iglesia no iba para atrás, sino que iba avanzando también. Iba avanzando, pero también ahí estaba avanzando otro problema que enseguida el Señor les menciona. Pero en sí era algo muy buenísimo lo que tenían ellos, porque sus obras habían mejorado en lugar de empeorar, ¿verdad? Hay iglesias, ministerios que comienzan aceleradamente y de pronto se opacan, se destruyen. Hay un cambio en nosotros muchas veces. Entonces, y es mejor comenzar despacio, pero ir avanzando. Y esta iglesia tenía esa cualidad. Esta iglesia, el Señor le dice, tus obras postreras, tus obras de último, esto ha sido mejor que como empezaste, que la primera. Es algo que es muy bueno. Así empezó el profeta Habacuc. Si usted mira Habacuc capítulo 1, verso 2, él está quejándose contra Dios, pero en el capítulo 3, verso 17 en adelante, él termina bien, el hombre termina bien su ministerio, dándole gloria a Dios. Entonces, esta iglesia iba bien en todo esto, iban avanzando. Pero el Señor dice, pero yo tengo contra ti, le dice el Señor, unas, oiga esto, pocas cosas. No le dice, tengo muchas cosas contra ti. Las cosas solamente eran unas 2, 3 cosas. Pero estas 2 o 3 cosas era algo grande. No eran muchas, eran pocas, pero eran cosas enormes, grandes, que iban a terminar con la espiritualidad y el avance de esta iglesia. El Señor les dijo, yo conozco tus obras, pero le dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oiga bien, ¿qué toleras? En el verso 20, ¿qué toleras? Que esa mujer, Jezabel quizás era un nombre. Posiblemente no era un nombre literal de esta mujer, posiblemente el Señor esté haciendo referencia a la Jezabel de capítulo 18 de Primera de Reyes, capítulo 17, capítulo 19 también, que era una mujer paganísima que había hecho mucho daño espiritual al pueblo de Israel. Se casó con Acab se casó con esta mujer pagana y hizo mucho daño, hizo fornicar espiritualmente a Israel adorando a los Baales, capítulo 18 de Primera de Reyes. Y el Señor usa el nombre para esta mujer, una mujer Jezabel, ¿verdad? Entonces, tienes a esa mujer Jezabel que se dice, oiga esto, que se dice ser profetisa. O sea, ella estaba apantallando
que esta mujer, que ella era profeta en la iglesia y se ponía a profetizar, pero Dios sabía que esto era una mentira. Entonces el pastor no metió sus manos. Y esto es un problema enorme. Dice, tienes esa mujer que se dice Jezabel, esa mujer que se dice ser profeta, que se dice profetiza, y también dice seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tienes esas cosas, le dice el Señor. Fíjese que lo primero que vemos en esta mujer era una mujer muy mal cristiana, sin temor de Dios, era una mentirosa, era una mujer que se decía ser profetisa. Usted ha visto un montón de mujeres en las iglesias que les gusta que le llamen profetas. Qué lindo es cuando el Señor levanta a una mujer con el don de profecía, un hombre con el don de profecía. Qué bonito es eso. Yo lo he conocido. Tengo experiencia en eso a través de tantos años en el Evangelio. Pero también se ve horrible cuando se levanta una mujer. Le gusta apantallar, lucirse. O un hombre también. Pero más que todo son las mujeres que cae esta situación. Los pastores deben de tener mucho cuidado con el don de discernimiento que habla Pablo en 1 Corintios 12. Aplicar ese don de discernimiento y discernir si es Dios en realidad que está usando a ese vaso, como dice 1 Corintios 14, o es el diablo o es ella misma que está pantallando ahí. Esta mujer se decía ser profetisa, pero era mentira, era falsa. Pero no solo eso, esta mujer hizo que los siervos de Dios fornicaran con ella. Si usted ve bien con cuidado, ahí hay dos clases de fornicación en la situación de esta iglesia, de esta mujer. Hay fornicación carnal, literal, y hay una fornicación espiritual, de la que habla Santiago 4:8. Adulterio espiritual, cuando la persona se va al mundo, se mundanaliza y está dentro de la iglesia. Almas adúlteras, dice Santiago 4:8. Entonces, ahí está hablando de un adulterio y fornicación espiritual. Pero aquí en Apocalipsis, esta mujer había seducido a los siervos de Dios a caer en fornicación con ella. Esta mujer como que se había prostituido en la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Mujer, si tú en la iglesia lo has tomado como un negocio, porque estás joven, estás muy atractiva, y tú andas haciendo eso en la iglesia, a ti te va a ir como a esta mujer. Y tómalo en serio, tómalo muy en serio. Porque lastimosamente hay mujeres que a las iglesias llegan a buscar fama, dinero y hacen cualquier cosa. Entonces el pastor había permitido y no había dicho nada. Pero que el Señor a esta iglesia se manifiesta con los ojos como llama de fuego, como alguien que mira bien, alguien que puede humillar a cualquiera con su mirada y que va a enjuiciar, va a traer juicio. Entonces, el pastor no había dicho nada y esta mujer estaba trayendo aquel cáncer a la iglesia, estaba destruyendo internamente la iglesia. Una iglesia de amor, de gozo, de fe, de mucho trabajo. Esta mujer estaba seduciendo a los siervos de Dios para que fornicaran con ella, para hacerlos comer de los sacrificios a los ídolos. Era una mujer tremenda esta que se había metido ahí en la iglesia. Ella era una mujer con un potencial, no era tonta, no era una mujer ignorante, era una mujer bastante... Hay mujeres que tienen un potencial tremendo, pero si no tienen temor de Dios, pueden destruir las obras, pueden hacer mucho daño
en las iglesias cristianas y los pastores es de tener cuidado. Es de tener cuidado. Porque si hay alguien que puede seducir a un hombre, usted sabe, es una mujer. Y usted sabe bien eso. Y las mujeres saben esto. Entonces, esta mujer se estaba aprovechando de su apariencia física, quizás era una mujer bastante joven y tenía un potencial de inteligencia. Ella sabía fingir cómo profetizar. Cómo profetizar. Este mensaje, si usted mira el último versículo, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no a la iglesia, porque esto es para todas las iglesias de los últimos días, a las iglesias. Según el capítulo 3, verso 10, dice todo el mundo, dice, porque esto, el Señor sabe que su evangelio se iba a extender en todo el mundo y iban a haber miles y miles de iglesias cristianas, y por eso el Señor dice a toda la tierra, dice el capítulo 3, verso 10, todo el mundo, dice, y habla a las iglesias. Estos mensajes, estas 7 cartas, es para que todas las iglesias puedan absorber cierta información y a prevenirnos también. Entonces, esta mujer tenía 3 cosas terribles que había hecho, un daño horrible, y el Señor estaba viendo con llamas de fuego a esta iglesia, muy buena esta iglesia. Pero había este grave problema. Ella se decía ser profetisa, era una mentirosa, falsificaba todo y estaba buscando fama ella. Andaba buscando dinero, se había prostituido, dice que había seducido a los siervos de Dios. Y los había enseñado a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 20 y verso 21, no sabéis, hermano, dice, que el que come de los ídolos de los demonios participa. Es algo tremendo lo que esta mujer estaba haciendo. Mire lo que dice aquí 1 Corintios 10, versículo 20. Antes digo, dice, que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. Y sabe que estos sacrificios se comen. Por eso es que Daniel capítulo 1, verso 8 dice que él dispuso en su corazón no participar con la comida del rey, porque eran sacrificadas a los demonios, a los dioses paganos. Entonces, Pablo lo dice aquí. Y esta mujer había metido esta participación satánica, la había metido en la iglesia. Y entonces, los siervos de Dios estaban participando. Por quedar bien con esta mujer, ellos también estaban participando de los demonios. Es algo terrible lo que esta mujer había hecho. Una mujer había hecho esto. Y el pastor como que también estaba embobado con ella, porque no estaba diciendo nada. El Señor se dirige al pastor. Gracias a Dios, porque en las iglesias a veces el pastor no saca a esas mujeres, pero el Señor las saca, ¿verdad? A veces el Señor saca a esa gente de las iglesias. Gracias a Dios por ello. Y el pastor debe de abrir los ojos. Decir, no. Una vez pasó, pero no vuelve a pasar. Porque esto sí trae problemas a las iglesias. Esta situación es terrible. Entonces, el Señor le dice, y le he dado tiempo, dice a esta mujer, verso 21, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, dice, pero no ha querido arrepentirse. Dice. No ha querido arrepentirse de su fornicación. Lea bien, hermano, lo que dice aquí, fornicación. Era una mujer soltera. No se había casado, ella estaba fornicando. Si usted mira una coma allí, porque el Señor después habla de sus siervos. Allí dice, no se ha querido arrepentir de su fornicación, Dios le dio oportunidad. He aquí yo la arrojo en cama, coma. Quiere decir que a ella, el Señor la iba a arrojar en cama, a ella, coma. Ahí termina la expresión respecto a ella. Ahí aparece una coma. El Señor dice, he aquí yo la voy a arrojar en cama.
el Señor a esta mujer, a pesar de lo mala que era, le había dado una gran oportunidad para que se arrepintiera. Dios nos da oportunidades a nosotros para que nos arrepintamos de nuestras metidas de patas que damos, nuestras ofensas al Señor. El Señor nos da oportunidad, pero ella dice que no había querido arrepentirse y estaba determinado ya el juicio contra ella. Ya no había más oportunidad. La iba a arrojar en cama, a ella, a sus hijos. Parece que era una madre soltera, había tenido hijos. Esto es bien delicado, hermana, usted que me está viendo. Esto es algo bien delicado, hermano. Muchas veces nosotros oramos por los enfermos y el Señor no los sana, pero nosotros no le preguntamos al Espíritu Santo qué es lo que está pasando con esa persona. Muchas veces esa persona ya no tiene más remedio. El Señor la va a matar. El Señor la ha tirado en cama para matarla. Que no nos vengamos a hacer, no, Dios no mata. ¿Cómo que no? Lea 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 en adelante. Jehová mata, Jehová humilla hasta el polvo, Jehová empobrece. Ok, entonces, porque por ahí alguna gente hace tantas cosas de comentarios antibíblicamente, porque no escudriña la palabra del Señor. Yo trato de que cuando yo hablo algo, yo trato de hablar pegado a la Biblia, porque hay de mí si yo vengo aquí con pensamientos personales. Cuando es una especulación hay que especificar muchas veces. Pero aquí dice, mire, que el Señor la iba a arrojar en cama. Y muchas veces nosotros oramos por los enfermos y hay enfermos que no se sanan porque Dios ha determinado que es un azote y ese azote muchas veces, esa enfermedad los va a llevar hasta la muerte y son personas muchas veces que ya están desechados por Dios y que ya no tienen perdón. Estoy hablando palabra de Dios. Yo no estoy condenando a nadie, estoy hablando lo que la Biblia dice. Esta mujer, si usted mira una coma, después que dice la voy a arrojar en cama, es algo determinante ya. Ya el Señor había determinado, la oportunidad se había terminado para esta mujer. El Espíritu de Dios, sea como sea, había tratado con ella también, a pesar de lo maleante que era y malacarte que era. Dios había había tratado con ella, pero ahora está determinado el juicio. La voy a arrojar en cama. Esta mujer va a morir en pecado. No se arrepintió. Pero sigue hablando de su siervo. Y en gran tribulación, después de la coma, viene el Señor hablando ya de sus hijos, de su siervo. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Si no se arrepienten. Aquí menciona la palabra gran tribulación. Usted sabe que estamos hablando de esto, mensaje que implica mucho para los últimos días. Y la Biblia dice en Mateo 24, 21, habla de una gran tribulación. Y capítulo 3, verso 10, habla de Apocalipsis, habla de que para toda la tierra, todos los seres de la tierra, entran en una gran tribulación. Y Daniel capítulo 12, verso 2 en adelante. Entonces, en la gran tribulación queda todo aquel que esté involucrado con estas clases de mujer también en las iglesias. Bendito el Señor. Aquí habla de una gran tribulación. En gran tribulación dice, si no se arrepienten de las obras de ella, hay una oportunidad todavía. Gloria a Dios para siempre. Esta es la palabra, de que esto es lo que habla aquí. A sus hijos heriré de muerte, dice el verso 23. O sea, es decir, todo el que no se quiera arrepentir, muchas veces los hijos también llevan problemas. Usted dice que no, que los hijos no pagan por los padres. Hermano, muchas veces, si el hijo es maleante, el padre es maleante, mire, hermano, hasta los hijos pueden llevar problemas. Lea con mucho cuidado, pero con mucho cuidado, el capítulo 4 de Oseas, verso 6, verso 7, va a ver que de tus hijos no tendré misericordia también, por cuanto has dejado mi ley, dice el Señor. Te has apartado de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos y no tendré misericordia de ellos, dice. Esto no lo digo yo, lo dice Oseas capítulo 4, versos 6 y verso 7. Entonces, a los hijos de esta gente, de estos hombres que habían adulterado con esta mujer, y a los hijos quizás de esta mujer, quizás era madre soltera,
también iban a lograr castigo de parte de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Esto es lo que el Señor dice en su palabra. Si usted está en esta situación en la iglesia, arrepiéntase y no le vaya a alcanzar la maldición que Dios está hablando, que esto dice que es para todas las iglesias, dice. Vea bien el pasaje, el último versículo de cada carta dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo os daré a cada uno, dice, según vuestras obras. Aquí dice, aquí en el versículo 23. A cada quien Dios tiene un castigo. Os daré según sean vuestras obras, sea negativo o sea positivo. Dios, así como bendice, Dios maldice. Cada quien dice por conforme a sus obras. Versículo 24 y versículo 25. Dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No os pondré. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, qué paciencia la que tiene nuestro Dios, ¿verdad? Que Él llama a arrepentimiento, dice que ha dado oportunidad. Ese es nuestro Dios, un Dios que a todos nos ha brindado oportunidades, todo. Yo, como dijo Pablo, yo soy el primero. Yo he necesitado y necesito las oportunidades de Dios, pero hay que arrepentirnos, hay que tratar la manera de orar a Dios, de buscar al Señor, de dedicar nuestro tiempo a Dios, ir a la iglesia, hablar de Dios, orar, ayunar, leer la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. No se olvide, Cristo pronto viene. Hasta la próxima. Amén.